Síndrome de la superinformación espiritual. Podemos caer en el error de obsesionarnos con encontrar cuál es el propósito de nuestra vida. Y cuando nos obsesionamos con descubrir cuál se supone que es el propósito y que debemos saber de qué manera o en qué manera, en el fondo es un mecanismo más del ego para sentir o buscar cierto tipo de reconocimiento. Porque al estar buscando ese propósito de manera tan forzada no surge de manera natural ni espontánea. Entonces, soltar la obsesión de querer saber cuál es nuestro propósito realmente nos va a llevar a eso. Porque cuando accionamos desde la entrega, reconociendo que todo lo que vamos a experimentar, que hoy estamos experimentando todo lo que requerimos experimentar para nuestra evolución, y eso lo podemos llevar luego a sabiduría, que nos hace creer que debería ser ya nuestro propósito. Requerimos transitar el proceso de aprendizaje, de contracción, de expansión, para ahí sí saber esa información, ahí sí saber qué más hay allá. O sea, hay muchos pasos en el proceso. El proceso requiere transitar ciertas experiencias que nos van a llevar a percibirnos de alguna u otra manera, a percibir la vida, a traer aprendizajes que tal vez sí estén destinados para que nosotros o alguien más los comparta, pero no antes de experimentarlos. Cuando elegí decir, bueno, me rindo a la vida, que haga lo que quiera conmigo, porque literalmente estaba como con una obsesión de saber cuál era mi propósito y entrar en crisis existencial porque no sabía cuál era mi propósito, y ver a tantas personas en propósito y siendo felices y demás. Y es como, pero lo que yo hago, porque no le encuentro propósito. Y básicamente era por eso, porque estaba obsesionada con saber cuál era ese propósito. Pero una vez lo suelto, o sea, reconocer que voy a elegir vivir mi vida al máximo, que ese sea mi propio propósito, vivir la vida al máximo, encontrar mi manera de vivir, mi filosofía de vida, encontrar esa manera que me lleva a hacer el proceso disfrutable, no como un proceso de fuerza, de que tengo que conseguir esto para ya sentir la realización, sino realmente hacerlo disfrutable, porque es algo que he estado como trabajando. O sea, primero, para poder compartir o ser propósito para los demás, tenemos que serlo para nosotros mismos. O sea, transitarnos nosotros mismos, conocernos, conocer cuál es la manera que nos es funcional y cuál no, porque hacer el proceso disfrutable se me estaba haciendo imposible, porque lo estaba relacionando con una creencia inconsciente que tenía de que cocinar era estresante, fastidioso, y con un emprendimiento de gastronomía, porque fue lo que estudié, fue algo que se me había implantado mucho antes. O sea, en la universidad fue lo que se me implantó, y por eso tenía como ese concepto. Entonces se me hacía difícil separar el estrés con la cocina. Entonces cuando me di cuenta, o sea, ¿por qué tiene que ser así? Yo puedo elegir mi manera de emprender, mi manera de vivir, mi manera de experimentar, estar en una cocina, experimentar el dar y ofrecer mi producto desde la extensión, no desde la lucha, el sacrificio, etc. Entonces cuando me doy cuenta de esto es como, ok, elijo liberar esta creencia limitante que tengo acerca de esto, que eso era lo que me estaba llevando a vivir o a transitarlo desde la fuerza, desde el que se me hacía difícil disfrutarlo. Y me di cuenta que cuando podemos conocernos, y no estoy diciendo que eso sea evitar la incomodidad, evitar el salir de la zona de confort, las resistencias, que en esos momentos, desde la entrega total y la voluntad de dejar ir, porque sabemos que hace parte para poder tener una expansión. O sea, después de la contracción viene la expansión, pero que podemos experimentar un proceso disfrutable. ¿Por qué? Porque no, el que haya momentos de contracción y momentos de expansión no quiere decir que tenga que ser todo el proceso de contracción, sino que permitirnos experimentar estos momentos de incomodidad, de salir de la zona de confort, de dar un poco más de lo que nuestra mente nos dice, pero también experimentar sacar estos espacios de reconocimiento, de amor propio, de regalarnos un café en presencia,
permitirnos ver el atardecer con esa sensación de libertad, de la intención que se le está poniendo detrás a cada acción. O sea, las acciones de pronto incómodas, reafirmar quién elegimos ser, las acciones de amor, de reconocimiento, reafirmar esa paz, ese amor, esa libertad que somos. Y el tercer punto es esa conexión con Dios, someternos a información que tenga la palabra de Dios, llámese la Biblia, un curso de milagros, las enseñanzas de David Hawkins. Bueno, todas estas, hay un montón de libros que nos acercan a Dios, porque es la palabra de Dios en distintas presentaciones, digámoslo así. Entonces, someternos a eso, la meditación, la oración, todo eso que nos acerca a Dios, a esa presencia pura que nos hace sentir ese amor y esa certeza de que estamos sostenidos, de que hay algo mucho más grande detrás de nosotros. Esas son las 3 claves para mí para crear tu filosofía de vida, tu manera de vivir. Entonces, sométete en comodidad, sal de tu zona de confort, da un poco más de lo que tu mente te dice. Saca momentos de presencia, de entrega, con tu familia, amigos, pareja, con la persona que ames. Disfruta en presencia, conecta. O sea, al final eso es una extensión y una representación de la presencia de Dios. Cuando disfrutamos algo, cuando lo experimentamos en presencia. Y por último, conecta con estas prácticas que te llevan a recordar que es de quién somos hijos, a recordar a Dios, a recordar en presencia. Y bueno, crear nuestra filosofía de vida, hacerla más liviana, no tomárnosla tan en serio y hacer lo que nos es funcional. Entonces mi invitación es a reconocer que todos los que hoy están viviendo en propósito han pasado por un proceso, han transitado un proceso de experiencias que los ha llevado a ser quien son hoy. Y realmente hace parte, o sea, es necesario porque es lo que nos va a moldear, nos va a convertir en esa identidad capaz de sostener un propósito o ese propósito que es único en cada uno de nosotros. Entonces, empezar a vivirlo desde el no necesitar saberlo, sino desde el primero trabajarte a ti, trabajarte internamente y ahí sí tener las bases suficientes y sólidas para reconocer ese propósito que realmente no necesitamos saberlo hoy para disfrutar el proceso, para vivir y realmente siempre podemos impactar la vida en alguien. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en otro.